En Colombia, en medio de tensión y controversia, las negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo terrorista de las FARC cumplen hoy 2 años de haber iniciado. La pronta liberación del general Rubén Darío Alzate Mora y el resto de los secuestrados el pasado domingo en el departamento del Chocó, al occidente del país, estaría en manos del secretariado de las FARC. Así lo han dicho los mismos negociadores del grupo ilegal que están sentados con los negociadores o con la comisión del gobierno colombiano. Sin embargo, desde La Habana, el equipo negociador de la guerrilla ha dicho que no está en su poder la posibilidad de acelerar la liberación del grupo en cautiverio, a lo que los voceros del ejército colombiano han respondido asegurando que los protocolos frente a una posible liberación estarían listos. Paralelamente continúan las misiones de búsqueda. El presidente Juan Manuel Santos reiteró el llamado a los cabecillas del grupo terrorista de las FARC a dar una muestra de buena voluntad por la paz y liberar a los plagiados de inmediato. Yo espero que este impasse que se ha presentado en las negociaciones en La Habana, se resuelva pronto. Yo le agradezco, señor embajador de Noruega, que ustedes, como garantes, han venido ayudando, al igual que Cuba, para ver si esto se puede resolver de buena forma y lo más rápido posible, porque eso es lo que añoramos todos. Queremos continuar las negociaciones para terminar este absurdo conflicto. 3 días de crisis en el proceso de paz entre el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC. Y para hablar de este tema está con nosotros en nuestro Centro Internacional de Noticias el general en retiro Harold Bedoya, excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia. Bienvenido a la tarde de NTN 24, general. Muy buenas tardes, Carlos Sanabria, y a todos los oyentes y televidentes de esta querida cadena. General, precisamente preguntarle primero por esa posición que toma el equipo negociador de las FARC. Asegura que la liberación del general Alzate no está en sus manos, que está en manos del secretariado de las FARC. Esto mostraría una división dentro del grupo terrorista entre un ala política que pretende un acuerdo de paz con el gobierno colombiano que lo está negociando en La Habana y un ala militar y narcotraficante que sabe que ese acuerdo no le conviene a su negocio ilegal, sobre todo en esa zona estratégica del departamento del Chocó, que tiene una costa sobre el Océano Pacífico, pero también tiene un filoncito muy chiquito y una posibilidad de llegar al Mar Caribe. Bueno, la realidad de todo este problema es que el proceso de paz que se viene dando con esta organización terrorista y narcotraficante nunca se ha debido de dar. Es una delincuencia criminal y común que está negociando de tú a tú con un gobierno democrático establecido, con un Estado que no está en guerra ni está en conflicto. Simplemente es la lucha de cualquier país contra una delincuencia común. Pero como se les dio el estatus de ejército y de beligerancia, pues ellos, sin tener ese estatus, crean todos los días más y más y más problemas. Si seguimos la historia de Colombia, en los últimos días hay secuestros en un departamento, en Arauca, por ejemplo, hay destrucción de oleoductos, hay destrucción de pueblos, bombas, minas quiebrapatas, hay incursión a países vecinos, como sucede todos los días con Venezuela, en donde se esconden y vienen y atacan a Colombia. Esa es la realidad que vive Colombia. Ahora correspondió secuestrar a un general que hasta el momento no se sabe qué fue lo que realmente sucedió, pero yo creo que hace parte de la estrategia de desestabilización del país, y además pues jugar una nueva carta ante los colombianos y ante el mundo para tratar de que estos diálogos y esta negociación suban de rating, porque las encuestas que se hacen en Colombia indican que el 85% de los colombianos están pidiendo a grito herido que se acabe con esas negociaciones de Cuba, que no han servido sino para crear más violencia, más terror y sobre todo más desestabilización y narcotráfico. Esta zona del departamento de Chocó, recuerde los colombianos y recuerde el mundo
que es la zona más importante que tiene Colombia. Es la zona que la llamamos en Colombia las tres esquinas. La mejor esquina de Colombia porque tiene fronteras con el Atlántico, con Panamá, con el Océano Pacífico. Tiene la región más estratégica y ecológica que se llama el departamento del Chocó y la región de Urabá. Por allí existe un canal interoceánico, el Atrato-Truandó, de dos grandes ríos, y también en los canales secos que se han pensado construir en algún tiempo. Y muy cercano al canal de Panamá, muy cercano a Centroamérica, muy cercano a San Andrés y Providencia, donde ya Colombia prácticamente perdió 75.000 kilómetros de su soberanía en el Océano Pacífico. General, permítame, vamos por partes, porque me llama mucho la atención cuando usted en esta entrevista y en otros medios de prensa ha dicho que el proceso de paz pretende ganar rating con este secuestro del general Alzate. Incluso lo escuché a usted en la radio colombiana decir que a alguien dentro del alto mando militar, dentro de las más altas esferas del orden militar en Colombia, le dio la orden al general Alzate de llegar desarmado, de llegar de civil a una zona de conflicto. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Quién está maniobrando, quién está llevando esas ideas en Colombia? Bueno, este general, que es de los generales más distinguidos que tiene Colombia, es un general que ha manejado la estrategia desde hace mucho tiempo, la planeación de las fuerzas militares, especialmente del ejército, y es comandante de la zona más importante que tiene Colombia, que se llama el departamento del Chocó y el departamento de Urabá, y ha realizado operaciones extraordinarias. Este general tiene historia especialmente por su familia, que han sido militares desde hace 20 y 30 años. El padre fue uno de los grandes militares que tuvo este país. De manera que este general, para estar en esas actividades de cruzar un río, corriendo semejantes riesgos, pues tiene que haber recibido la orden de su comandante en jefe, que es el presidente de la República, que está muy interesado en toda esta zona del Chocó por los diálogos y por la cercanía pues con otros de países y con Panamá especialmente, y su ministro de Defensa, que es quien transmite las órdenes del presidente de la República. Esas órdenes han podido venir de allá. No lo creo que lo hayan hecho el mando militar porque es una orden muy peligrosa la que este general estuvo cumpliendo. De manera que lo que sucedió realmente, quién dio la orden en semejante riesgo, solo lo sabe el general Alzate, y estoy seguro que el día que él salga a la libertad, le va a contar a Colombia y al mundo quién dio esa orden tan riesgosa que lo llevó prácticamente a una emboscada que le tenía tendida esta organización terrorista, criminal y narcotraficante que se llama las FARC. General Bedoya, importantísimo, sí. Perdón, para concluir ahí, Iván Márquez, el terrorista este que sale en televisión todos los días, es quien ha manejado toda la zona de Chocó y de Urabá, el narcotráfico, el terrorismo, y de allí del Chocó prácticamente salió para Cuba. Este delincuente está en permanente contacto con esa gente, de manera que no le vengan a decir a Colombia y al mundo de que nada tienen que ver con lo que está sucediendo en Colombia, porque ellos, a través de sus enlaces, a través de los hermanos Castro, que son los grandes responsables de la tragedia que vive Colombia y quizás el mundo, tienen mucho que ver en esta situación. General Bedoya, pero con todo el respeto, cuesta mucho creer que el alto mando militar o que el comandante en jefe de unas fuerzas militares, sea la de Colombia o sea la de cualquier país del mundo, sacrifique, porque esto es un sacrificio, a uno de sus mejores hombres, a uno de sus generales más ejemplares y estratégicos para una mezquindad política, si se quiere. ¿Cuál sería el interés de un movimiento de esa dimensión? Bueno, yo creo que la cosa viene del gobierno nacional, que ha fincado todas sus esperanzas en unos diálogos de paz con una organización criminal y terrorista y narcotraficante que ha venido generando violencia todos los santos días. El comandante en jefe se llama Juan Manuel Santos.
Su segundo, el que transmite las órdenes del copresidente, se llama el ministro de Defensa. Se las transmite seguramente al mando militar y se las transmitieron directamente a este general. Eso está por saberse y por averiguarse. Para mí, conociendo a este general Alzate, las calidades de militar y de profesional que no van a llevarlo a cometer imprudencias como la que se puede estar pensando en este momento, él debió recibir orden de muy arriba, porque el gobierno sabe que el proceso de paz está prácticamente en bancarrota. El pueblo colombiano está en contra de esos diálogos de paz que se está desestabilizando a Colombia y va a desestabilizar el resto de países de Centroamérica y de Sudamérica. Creo que la situación no es por ahí. Esperemos que este general, que estoy seguro va a quedar en libertad, nos va a contar al pie de la letra qué fue lo que sucedió. General Bedoya, quiero invitarlo a usted y a nuestros televidentes a que recojamos las declaraciones del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien en las últimas horas ha desmentido que ya esté en marcha un presunto operativo para la liberación del general Alzate. Por el contrario, dijo que hay operaciones militares de búsqueda para encontrar sanos y salvos al alto oficial y a los demás secuestrados, como lo espera toda Colombia y el continente americano. Veamos. Tropas del ejército, tropas de la policía, de la Fuerza Aérea, de la Armada Nacional, la Fiscalía, el CTI, están trabajando con gran profesionalismo y con todo el cuidado. Por supuesto que el presidente, desde el primer momento que habló que había estas personas secuestradas, como lo dijo en su locución, ha querido que se den señales que permitan que estas personas lleguen sanas y salvas a sus hogares. Desde el primer momento yo mismo ordené contactar al CICR para que en efecto esa posibilidad también se abriera. General Bedoya, como lo escuchamos, el ministro de Defensa dice que están abiertas estas operaciones. El presidente Santos, en otro punto de la geografía colombiana, asegura que pide los buenos oficios del gobierno de Noruega para retomar los diálogos de paz. ¿No hay allí una contradicción entre lo que dice su ministro de Defensa y lo que dice el presidente Santos? Mire, las fuerzas militares y el ejército en particular tienen la responsabilidad de hacer este tipo de operaciones. Quien está dirigiendo las operaciones allá no es el ministro de Defensa porque no es militar. Su función es una función administrativa. Allá está el comandante del ejército, que es el responsable de las operaciones y que sabe qué es lo que está haciendo para liberar al general Alzate. De manera que es normal que el ministro y el presidente de la República digan estas órdenes, que el mundo entero las tiene que entender porque es el comandante en jefe. Pero la realidad es que este general fue engañado, hubo un montaje, hubo una emboscada, lo secuestraron para hacer toda esta parafernalia internacional y hacer el gran montaje que se acostumbran estos criminales a hacer para aparecer como los adalides de la paz, y seguramente van a entregar a los secuestrados después de desestabilizar más al país como lo han venido haciendo, especialmente en los últimos 2 años de diálogos con el gobierno. General Bedoya, esa versión que usted nos acaba de reiterar, ¿la están manejando internamente en los pasillos las fuerzas militares? ¿De dónde proviene esa información? No, es que lo que estamos hablando acá viene de la experiencia mía, que fue de 47 años en el ejército, que fui comandante del ejército, que fui comandante de las fuerzas militares, que fui ministro de Defensa, y conozco la peligrosidad de estos terroristas, que no son ejércitos, sino que son delincuencia común, el cartel más peligroso que existe en el mundo y el más rico, de pronto el tercero más rico que existe en el mundo, que produce entre 6.000 y 10.000 miles de dólares al año, de millones de dólares al año. Es decir, ellos no van a dejar este negocio del narcotráfico, que es lo que están defendiendo. Ese departamento del Chocó es un departamento de narcotraficantes, de cultivos y de laboratorios, para que entren por Panamá y se vayan a Centroamérica y por el Caribe y por el Atlántico y por el Pacífico a todo el mundo. Eso es lo que está sucediendo. El gobierno se equivocó, puede tener buena voluntad, pero se equivocó porque escogió los peores criminales
para negociar lo que nunca va a ser negociable. El narcotráfico para ellos es su existencia. El terrorismo es por lo que ellos han subsistido y han vivido y lo van a seguir haciendo a lo largo de su historia. General Bedoya, el procurador de Colombia ha dicho y ha pedido al gobierno aprovechar esta situación para endurecer las exigencias al grupo terrorista de las FARC y pedirle también la liberación de demás uniformados y civiles que están en su poder, incluso algunos de ellos desaparecidos. Conocerá usted el caso de Luis Hernando Peña Bonilla, de Edgar Murcia Canencio, personas jóvenes que fueron secuestradas, sus vidas en la selva y de los cuales nunca más volvimos a saber. ¿Usted comparte ese criterio? Sí, el procurador de Colombia, afortunadamente, es una persona muy clara en sus conceptos y tiene una gran sabiduría jurídica. Pero el presidente ya le vendió el alma a las FARC. Las FARC le ayudaron en la campaña presidencial. Él lo ha aceptado y nunca las ha rechazado de esa aseveración que ha hecho las FARC. Las FARC dicen que él es presidente porque lo llevaron a la presidencia de la República. Él está en contacto con las FARC desde hace 17 años. No es ahora, sino hace 17 años. Lo ha escrito, está en documentos, se sabe qué hizo este presidente cuando era candidato presidencial y cuando era delegado de la paz en esa época, en otros gobiernos. De manera que lo que el presidente ha dicho es que él va a suspender los diálogos hasta que le entreguen al general y a los secuestrados. ¿Eso qué quiere decir? Que si entregan a los secuestrados no pasó nada y seguimos en las mismas. Es decir, haberse secuestrado al mejor general que teníamos en todo el norte de Colombia es nada. Es decir, en algún momento el presidente dijo, habrá una razón para suspender, no para acabar con los diálogos. El día que suceda algo grave en este país, entonces si le secuestran a su mejor general, al que está respondiendo por toda la región norte de Colombia, no es importante. Entonces, ¿qué es importante para este presidente? Para él no es importante ni este general ni nadie más, porque lo ha demostrado a lo largo de sus últimos años, especialmente desde estos 2 últimos años de diálogos con las FARC. General en retiro, Harold Bedoya, excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia, gracias por acompañarnos, por sus valiosas opiniones aquí en el programa La Tarde de NTN 24. A ustedes, muchas gracias.